en las reformas de Reyes, este fue, digamos, mirado de manera sospechosa, no de muy buena manera, por el centralismo de Manizales, al punto de que en determinado momento se hablaba del departamento de Manizales y no el departamento de Caldas, pese a la enorme representatividad de la provincia de Río Sucio, como ven ustedes al momento de conformación, que solo estaba por debajo de la provincia de Pereira en configuración demográfica. Vemos pues la importancia de ese territorio, pero no fue muy bien recibido desde esa centralidad, sobre todo porque se pensaba en una idea homogénea de pueblos autóctonos del montañas del sur de Antioquia, con características homogéneas y tendencias que formaran una masa unida que vivía contenta con su capital, como decía Tulio Arbeláez, formado por una raza blanca que era mayoritaria en todo este territorio, mientras se miraba las tierras bajas, como dice comillas Tulio Arbeláez en 1910, las tierras bajas donde se encuentran numerosos ejemplares descendientes de los hombres de color, raza negra y mestizos. En la provincia de Río Sucio predominan algunas tribus indígenas ya civilizadas de no escasa importancia. La insistencia racialista e eugenésica tenía connotaciones prejuiciosas y excluyentes, al señalar por un lado las virtudes de aquellos pobladores, individuos en su totalidad de un mismo origen, frente a los defectos de algunas raras excepciones. Entonces, desde ese momento, o desde el final del 18, se definió un territorio con unas características, pero en este momento esa otredad es definida desde esa centralidad blanca. Lo que hago en la última parte, precisamente del texto, es hablar cómo se van definiendo los rasgos y las características de este territorio. Ya sabemos, como han dicho muchos autores, especialmente Carmen Elisa Costa y Víctor Viviescas, en un libro que se llama Escrituras del Territorio y Territorios de la Escritura, la literatura o la historiografía literaria como una manera de leer los libros y la literatura producida, tanto como se ve el territorio como las fronteras culturales, y cómo ese espacio cultural en que se conforma el habitar y el convivir en colectividad es muy importante para entender límites móviles que dan cuenta del proceso de configuración. Normalmente, desde Caldas, se ha hecho una intención de valorar esa identidad que se construye, pero se hace desde Manizales, y en los últimos años ha habido unos intentos desde Pereira, y se definen las tertulias literarias y los periódicos de la década de 1870, y yo lo que hago es retrotraer hasta las hojas volantes y los pasquines que circularon en el primer cuarto del siglo XIX, en el segundo cuarto del siglo XIX, como este caso de este pasquín o el pasquinero de Supía, donde se habla de los defectos de los dirigentes, de la falta de cultura, de educación, pero la imposición violenta y demás. Este tipo de literatura todavía es muy vigente en el caso de Río Sucio, pero las hojas volantes marcaron unos procesos que ya definen rasgos de identidad de este territorio. Periódicos como el Cantón de Supía, donde un grupo de intelectuales, incluso este primer grabado en madera que se imprime en este periódico, ya dan cuenta del reconocimiento no solo de la sociedad, sino de sus territorios y sus elementos geosimbólicos que marcaban. Y por eso esto señalaban en este periódico, dice, hace algún tiempo se vienen haciendo esfuerzos loables sin duda, pero acaso prematuros, para sostener una publicación periódica destinada a dar a conocer las inmensas riquezas con que a Dios plugó dotar esta bellísima comarca compuesta por una docena de poblaciones, todas de relativa importancia. Comarca, mejor con cualquiera otra, es conocido con el nombre del antiguo Cantón de Supía. Hace algún tiempo decimos que algunos jóvenes amantes de las letras vienen forcejeando para imprimir carácter de estabilidad a las publicaciones de origen y tendencia, especialmente supianos, publicaciones
que si no son para otra cosa, se han servido para dar a conocer entre aquellos habitantes que existen y vegetan genios capaces de campear conocimientos en el palenque del periodismo. Y así, una serie, no solo las hojas volantes, los pasquines, los periódicos, los esfuerzos literarios, las memorias. Generalmente hemos conocido todos las memorias de Bosangó, como nos muestran ese estado incipiente, sin estructura urbana definida en 1825, pero hay otros diarios como este de Pedro Restrepo de Andes, que viaja en 1863 en plena guerra civil y nos da cuenta de su recorrido desde Andes, pasando por Jericó hasta llegar a Támesis, Valparaíso y Caramanta, y llegar a Supía, Río Sucio y Marmato, haciendo unas descripciones donde ya habla de un proceso de consolidación de la estructura urbana que había sido incipiente con Bosangó, pero que allí ya se estaba configurando. Y ya la reconocidísima obra del marmateño Tomás, que nos da cuenta, muy bien acompañada en esta segunda edición, o en esta otra edición, hecha por riosuceños, de lo incipiente de la estructura urbana, ya en proceso de consolidación de la Plaza Río y la Plaza Bajo, en las pinturas de Palomino, pero su literatura, que está definida en el tiempo narrativo, en la década del 70, también en otra guerra civil, el Triángulo Amoroso es una disculpa para describir todo este territorio que ya tenía unas estructuras urbanas en proceso de consolidación. En esta parte del texto, pues entonces avanzo en demostrar ese proceso incipiente, del proceso incipiente a su consolidación final. Y por último, el texto nos muestra la presencia de Alfredo Vázquez Cobo, que es muy coincidente con la definición del departamento de Manizales y después departamento de Caldas, cuando se le entrega bajo las disculpas después de un informe que había hecho un senador de apellido Francisco Manrique en 1900, diciendo lo que se venía si el gobierno nacional no atendía la situación sobre las minas, pues en el gobierno de Reyes se le entrega, siendo ministro de Relaciones Exteriores del mismo Alfredo Vázquez Cobo, se le entrega las minas bajo el argumento que los ingleses no cumplían y no querían entregar las minas, pero después hace una serie de trapisondas, no solo se toma con el ejército al mando de su hermano el territorio, con todos los exabruptos que el caricaturista Pepe Gómez lo muestra en esta muy diciente obra, con su ejército de macheteros tomándose violentamente y a sangre una de las tantas historias ignominiosas olvidadas del país. Esta historia minera, esta región minera se la toma para su propio beneficio, pero después se la entrega a otra empresa minera inglesa, pero beneficiándose a esa vez de todos estos procesos que hay allí, y de lo cual el general Ramón Marín, todos lo saben, fue uno de los denunciantes de lo que estaba ocurriendo en su, en su forma particular de escribir, en su sintaxis, narra la situación de negros, de indígenas, desposeídos, perseguidos, enmontados, arrochelados y demás, que dan cuenta de su lado político y sobre todo hacia dónde estaba su empatía en este proceso que cierra uno de los actos más ignominiosos en la historia del antiguo cantón de Supía o provincia de Río Sucio en este momento. Señalo pues con todo en este rápido paso que simplemente quiero es establecer unos elementos que definen los elementos identitarios de esta región, su singularidad frente a lo que ocurría en el contexto y sobre todo en el periodo que sucedió, en el periodo desde que nace Ramón Marín hasta que muere en la década del 30 en Honda, Tolima. Espero haber cumplido con el tiempo muy precipitado. Muchas gracias.
Te sobró un minuto.